Bien, suena la sintonía que nos lleva a hablar un poquito de economía. Economía para todos, fácil, accesible, sobre todo para nuestros bolsillos. Javier Martínez, muy buenos días. Buenos días. Hoy traemos un tema muy chulo. Bueno, yo quería hablar de la tasa de la inflación, de que al final parece ser que también desde el gobierno o al menos Calviño ha dicho que las medidas anticrisis se van a mantener. No ha dicho cuánto tiempo en el tiempo. Bueno, son meses de incertidumbre también, de campaña electoral. Pero tú me decías, Nuria, hay un dato que ha anunciado el Banco de España que es importante, que tiene que ver con los pagos a plazos y que tenemos que destacar. Así que, ¿qué te parece si nos quedamos con eso hoy? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues lo que quieras, ¿eh? Podemos hablar también de inflación. Sí, luego te preguntaré por la inflación, Pero no, lo que llevamos viendo desde hace un tiempo, es que ha cambiado de manera significativa nuestra forma de consumir, de pagar lo que consumimos. Uh-huh. Y mientras que antes las compras aplazadas eran la excepción y solo era para aquellas compras de importes muy elevados, y eso hacía pues que todo le dedicásemos mucho tiempo, analizásemos muy bien lo que estábamos haciendo. Yo creo que cualquiera de nuestros espectadores ha visto que recientemente, en estos últimos años, meses, en muchas ocasiones para compras pequeñas, cuando voy al bar o cuando voy a una tienda y pago importes que no tienen por qué ser mucho más allá de 60, 70, 100 euros, la misma máquina en la que le estoy poniendo mi tarjeta me ofrece pagar aplazado. Y bueno, pues si en ese momento pues podemos decidir si esa comida que nos ha costado 50 o 60 euros la aplazamos o no la aplazamos. ¿Qué es lo que ha dicho el Banco de España? El Banco de España ha dicho que hay que tener cuidado con esas cosas porque al final podemos llegar a perder el control de nuestras deudas. ¿A qué se refiere el Banco de España? A que está bien, es cómodo, incluso en algunos casos puede ir perfecto por un determinado mes, por una determinada situación. El tener la posibilidad de aplazar un gasto menor, un gasto de una cuantía más pequeña, pero tenemos que ser conscientes de que aplazar no significa que no paguemos, significa que pagaremos y pagaremos después, y que lo pagaremos en otro mes en el que también tendremos otros gastos. No es difícil que tengamos un mes sin ningún tipo de gastos. Y por lo tanto lo que decía el Banco de España es que hay que tener cuidado porque esa facilidad con la que podemos aplazar pagos puede hacer que nos acostumbremos, que perdamos el control de esos pagos y que llegue un momento en el que tengamos muchas deudas y ni siquiera sepamos cuánto ni hasta dónde. ¿En qué hay que fijarse? ¿En qué hay que fijarse cuando tú piensas en fraccionar un pago? Pues porque te puede venir mejor, ¿no? Y es que la verdad es que hoy en día, Javier, se puede fraccionar todo. Sí. Desde, no sé, un coche hasta un pack de cremas. Es que se puede fraccionar todo, ¿no? Entonces, ¿en qué hay que fijarse? Porque, claro, el producto es distinto, ¿no? Sí, las nuevas aplicaciones hacen que, como tú dices, fraccionar ya es muy sencillo y en muchos casos incluso fraccionar sin intereses, ¿eh? ¿En qué hay que fijarse? Bueno, hay que fijarse en varias cosas. Primero, ¿qué es lo que estamos fraccionando, como tú decías? ¿Es algo que realmente necesito fraccionarlo o no necesito fraccionarlo? El fraccionar muchas veces amplifica mi compra por impulso. Es claro que me lo puedo comprar porque ya lo pagaré. Bueno, pero lo tendré que pagar. Entonces, por lo tanto, es importante saber qué es lo que estoy fraccionando, si es una compra que necesito, si es un gasto que necesito, o por el contrario, es algo que no me he permitido mientras tenía que pagarlo en efectivo, todo junto, y que ahora, por este hecho, tengo que pagarlo, puedo comprarlo. Segundo es ¿qué número de gasto aplazado hace este? Es decir, si voy y aplazo una compra, fenomenal. Si llevo ya 5, 6, 7 compras aplazadas, pues tengo que empezar a ver qué estoy aplazando o cuánto estoy aplazando. Y por supuesto también algo que hemos perdido o que no le dedicamos tanta atención es en qué condiciones estoy aplazando.
Como decía, en muchos casos el aplazar no lleva ningún tipo de interés, pero en otros puede llevar. Y en cualquier caso, aunque no lleve interés, si yo no hago frente a una cuota mensual, normalmente llevan grandes gastos. Y digo que llevan grandes gastos porque van a llevar los gastos de gestión del impago, por supuesto, más los intereses de demora. Y los intereses de demora van a ser muy altos, porque los intereses de demora son más altos que los intereses normales, y además esos gastos de gestión, esos intereses, en muchos casos puede haber un mínimo. Estos mínimos hacen un mínimo importe. Estos mínimos, como estamos hablando de aplazamientos de importes pequeños, estos mínimos en la mayoría de los casos saltan. Por lo tanto, si voy a ver qué interés o qué TIR, qué intereses estoy pagando en total sobre lo que estoy aplazando, pues en algunos casos puedo sorprenderme. Por lo tanto, es importante, como decía, saber cuántas compras estoy haciendo en este plan y sobre todo las características de cada uno de los aplazamientos, es decir, cuándo termino el aplazamiento de esta compra y cuándo termino el aplazamiento de esta otra. Porque si no, como decía el Banco de España, puede suceder que pierda un poco el control de mis deudas, por llamarlo de alguna manera, y no sepa ni cuánto deudo en total, ni por supuesto cuándo lo voy a terminar de pagar. Esto es importante. Provocar una falsa sensación de ahorro. Lo siento, pero es que me lo has dejado. ¿Esto es lo que está ocurriendo también cuando los medios decimos que va bajando la inflación? Es una falsa sensación de ahorro porque, claro, hay productos de primera necesidad que el IVA lo tienen reducido por una medida. Pero no. En el caso de los productos de alimentación, por ejemplo, pues aunque el IVA esté reducido y excepcionalmente reducido, pues no. De nuevo, bueno, decía, la inflación que ha salido, ha sido igual que la que teníamos prevista, 5 décimas menos que la del mes anterior, que la que había preliminar, la adelantada. Lo que nos está diciendo es que la senda de descuento, de subida de precios es más lenta, la subida de precios cada vez es más lenta. De hecho, estamos subiendo al menor ritmo de inflación desde junio del año 2021, es decir, prácticamente hace 2 años, pero siguen subiendo los precios. Y como siempre digo, hay que rascar qué es lo que hay debajo. Y cuando rascamos nos damos cuenta que hay productos como los energéticos, la electricidad que pagamos en casa, que sí que es un 35% más barata que hace un año, o los carburantes, que en general son en torno a un 12% más baratos que hace un año, pero hay productos que siguen subiendo poco, más lentos que hace unos años, pero hay otros, como los productos de alimentación, que siguen subiendo a tasas del 12%, es decir, siguen subiendo a tasas muy altas. Y si entramos en detalles, podemos ver leche subiendo al 17% o legumbres y hortalizas subiendo a tasas del 15%. Estamos hablando de que los productos siguen subiendo. Esta inflación del 3,6 es que subimos menos, pero estamos subiendo el 3,6, que los precios son más caros que el mes anterior, más caros que hace un año y más caros que hace 2, y no nos debiera, y yo creo que en las familias, que somos unos buenísimos economistas y gestores de nuestras familias, somos conscientes de algo básico, que también nos decía el Banco de España en el tema anterior, y es: tienes que controlar tu presupuesto familiar, tienes que ahorrar. El Banco de España te da hasta porcentajes de cuánto puedes endeudarte y cuánto puedes ahorrar. En este caso es lo mismo, los precios siguen subiendo y las familias somos conscientes de que cada vez para comprar lo mismo pagamos más. Podríamos, no sé, poner un ejemplo en una familia media para no endeudarse ante un fraccionamiento de pago. El Banco de España, que da datos, lo soluciona todo, dice que en una economía familiar normal los gastos fijos tendrían que ser aproximadamente el 50%, es decir, de lo que ingreso, el 50% ya se me va en gastos fijos y totalmente necesarios, que no debiera destinar más allá al endeudamiento, más allá de un 30-35% máximo,
y que el resto, ese 15%, 20%, debiera ser lo que destino al ahorro. Es decir, 50, 35, 15 o 50, 30, 20 debiera ser la distribución que dice el Banco de España. Luego ya hay fórmulas para calcular cuánto es exactamente mi posibilidad de endeudamiento. Ahí habría que hacer ingresos menos gastos fijos y eso multiplicarlo por el 0,35, eso más o menos, pero no vamos a entrar en mucho detalle, pero sí que eso me daría mi capacidad de endeudamiento máximo. Pero en cualquier caso, y para que cualquier familia tenga una idea más fácil, de cada 100 euros que entran en una casa, no debiera estar endeudado en gastos mensuales que le supusieran más de 30 a 35 euros. 30 a 35 euros sería el dato. Sí, otra cosa es que, claro, es muy difícil llegar a esos porcentajes y poder, con un endeudamiento importante, llegar a ahorrar un 20%, un 15%. Y una cuestión más, ¿qué ocurre si hay un exceso? Quiero decir, ¿cómo debemos de actuar si, pues hemos gestionado 2 o 3 fraccionamientos de pago y las cosas se nos está yendo un poco de las manos? Hombre, yo creo que lo primero, siempre lo contamos para todo, lo primero hay que sentarse y verlo. Yo invitaría que cuando alguien se da cuenta que se ha endeudado demasiado, que vaya a su entidad financiera habitual, con la que tiene más confianza, y le exponga con toda tranquilidad la situación que tiene, porque en muchos casos va a ser mejor adelantar pagos, en otros no, o en otros fundirlos, juntarlos, quería decir, y que mi banco tradicional me dé un préstamo algo más barato en el caso en el que tengan intereses, y con eso lo cancele, o que me dé un préstamo más barato, o que me dé uno más cómodo de pagar en función de mi situación económica. Cuanto antes lo atajemos, mucho mejor. Por eso yo decía, siguiendo los comentarios, utilizando los comentarios del Banco de España, es, por favor, en todo momento, la complicación que puede tener estos sistemas, y no estoy diciendo que para nada sean malos, nos pueden venir perfectos para ciertos gastos o ciertas ocasiones. Lo único que me refiero es a que hay que controlar todos aquellos gastos que estoy aplazando, porque simplemente estoy retrasando el pago a otro momento en el cual también tendré muchos gastos. Entonces estaré añadiendo a los gastos de ese mes los gastos de otros meses aplazados. Esto es importante, sentarse sobre todo a pensar, ¿no? ¿Dónde están esos gastos? Bueno, ¿algún consejo más que dar en este caso con el día de hoy, sobre todo con el fraccionamiento de los pagos? ¿Algo que se nos escape, Javier? No, yo creo que sobre todo ser conscientes de ello. Si alguna persona no es consciente o cree que puede tener riesgos a endeudarse demasiado con este formato, por favor que vaya a su entidad financiera y le diga que en su tarjeta de crédito con la que paga, que no le permita hacer aplazamientos de pago. Es decir, tenemos que ser honestos con nosotros mismos, hay que ser con los demás, pues con nosotros mismos más. Si yo no soy capaz de, en determinadas ocasiones, hacer frente a la negativa mía de hacer una compra por impulso, porque tengo la opción con mi tarjeta, pues voy al banco y le digo, oye, en esta tarjeta, en esta en concreto, no quiero tener aplazamientos de pago. Pues ya está. Es como vemos, hay que sentarse, pensar y sobre todo adaptarse. Lo normal es que todo el mundo sea capaz. Son cómodos, si lo piensas, son muy cómodos, son muy atractivos, ¿no? Llévaselo ahora y pague a partir de, ¿no? Claro. Eso es muy sugerente. Si es que antes lo hacíamos con los pisos, luego ya se incluyeron los coches, luego ya se incluyeron muebles, luego se incluyeron, y esto nos permite comprar cosas que de otra manera nunca tendríamos el dinero ahorrado, o si lo teníamos nos íbamos a gastar todo y nos íbamos a quedar a cero. Es decir, esto nos permite gestionarnos muy bien, pero tenemos que ser conscientes que lo que digo, que un aplazamiento no significa no pagar, sino simplemente pagar después. Pues ahí lo vamos a dejar. Javier Martínez, gracias por tu tiempo con nosotros, por traernos también esta realidad que anuncia el Banco de España. Seguimos hablando de términos económicos y también de datos sencillos para todos nuestros bolsillos. Gracias. Muchísimas gracias. Terminamos este espacio, como les contamos, donde hoy traemos esta noticia. Cuidado con fraccionar demasiados pagos.